buenos días. Mi nombre es Antonio López Jiménez, estudiante de la maestría en Tecnologías de la Educación. Mi matrícula es AL053655 y la materia es Aprendizaje y Enseñanza en Línea. El día de hoy voy a presentar mi proyecto práctico. Para esto vamos a iniciar con una pequeña reflexión de qué es la enseñanza virtual. Esta es una rama de la educación a distancia, donde interviene principalmente el uso de las tecnologías, siendo la más requerida el Internet. ¿Por qué el Internet? Porque este nos va a facilitar la aplicación de otras tecnologías, como son las apps, como son los classrooms, como son todo este tipo de buscadores que nos van a facilitar la adquisición de información más actual. Algunos dicen que la educación a distancia es mejor que la educación presencial. Yo considero que sí, pero en distintas edades. ¿Por qué? Para explicar esta situación, primero vamos a mencionar qué es un aula virtual. ¿Por qué? Porque tenemos que entender en dónde va a radicar la diferencia entre qué es mejor y en qué edades y por qué. El aula virtual es un espacio que vamos a encontrar en Internet, donde el estudiante va a poder tener o tomar un curso que ya está estructurado por un docente, que va a estar organizado y va a tener una serie de requerimientos y de temas que el alumno va a buscar y donde él va a crear conocimiento. ¿Sí? No es un espacio físico como un salón de clases, pero cuenta con todas las similitudes, desde discusiones, por ejemplo en foros de discusión, desde la retroalimentación, donde el docente va a retroalimentar los trabajos del estudiante y donde se va a crear un pensamiento crítico y se va a generar nuevo conocimiento. ¿Sí? Para esto hay que entender cuáles son las funciones del docente y del alumno. El docente va a ser el que estructure, el que planee, el que crea y aporta el material para que el alumno busque. Eso quiere decir que el docente va a ser un guía. El alumno va a buscar esa información creada por el docente y va a utilizar las herramientas tecnológicas actuales para enriquecerla y generar un aprendizaje significativo para él, facilitando así la creación de conocimiento. Y aquí es donde yo digo que radica la diferencia entre educación virtual y la educación presencial, y por qué es mejor la educación virtual para algunas edades. Los jóvenes entre 12 y 18 años, que son los que están estudiando el bachillerato, son jóvenes que en base a su desarrollo humano están en la etapa de desarrollar sus habilidades sociales, por lo que necesitan mucho el contacto físico y social, por así decirlo, la interacción social con su medio ambiente, tanto con compañeros como docentes, para que vayan desarrollando ese tipo de habilidades. Muchos de estos chicos están en la institución de presencial debido a que buscan más la aceptación con otros chicos que por el estudio en sí. Hay algunos que estaban obligados a estudiar, pero tienen todo el tiempo para poder desarrollar todas las actividades sociales que ellos requieren. Y aquí es donde radica la diferencia. ¿Por qué? Porque el alumno de educación a distancia es un alumno que ya tiene otras obligaciones. Hablamos que ya dejó la preparatoria, está enfocado a lo que va a ser el resto de su vida, lo que va a trabajar, en lo que va a laborar, y por eso puede elegir escoger una universidad a distancia, una maestría o un doctorado a distancia. ¿Por qué? Porque el principal punto de esto es poder manejar sus tiempos, ya que sus obligaciones varían mucho a las de un adolescente. Entonces, el alumno que está en la modalidad virtual va a poder
ubicar tiempos para poder trabajar todo lo que el profesor le está solicitando, manteniendo así el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el profesor es el guía y el alumno es el que va a crear ese conocimiento. Y ahí es donde yo digo que radica la diferencia entre educación virtual y a distancia, siendo mejor la educación virtual para edades y para niveles superiores. Bueno, ya que vimos cuáles son las funciones del docente, las funciones del alumno, qué es el aula virtual y por qué la enseñanza virtual es mejor y qué es la enseñanza virtual, voy a describir un poco lo que son las plataformas de educación. En este sentido, yo escogí la que manejamos en nuestra institución, en el CNCI, que es Blackboard, que es la plataforma de educación a distancia en la que me estoy desenvolviendo. En esta plataforma contamos con distintas herramientas. Lo vamos a ver en la lámina que tenemos a continuación. Podemos ver que tenemos herramientas como el Safe Async, los anuncios, las listas para actividades, centros de calificación, retroalimentación, exámenes, foros de discusión, calendario y herramientas. ¿Para qué sirven cada una de estas? El Safe Async nos va a servir para poder tener todo lo que es del curso, toda la información referente al curso, los anuncios para darle seguimiento a las actividades que vamos a realizar, las ligas para actividades, subir la información, el centro de calificaciones para obtener la calificación y poder observar la calificación que tenemos, la retroalimentación para que el profesor nos corrija lo que nos está haciendo falta o nos diga lo que estamos haciendo bien, los exámenes cuando el profesor crea un legado de preguntas para poderlos resolver, el foro de discusión para poder compartir nuestra información, nuestro conocimiento con nuestros demás compañeros y poderlo discutir y generar un nuevo conocimiento, el calendario para podernos organizar y las herramientas para desarrollar las actividades de la plataforma y poder subir y utilizar la nube en este caso. Estas son las herramientas que manejamos en Blackboard. Nos dimos cuenta cuáles son las herramientas que utilizamos en Blackboard. Ahora imaginemos que vamos a dar la materia de Historia del Arte. Basémonos un poco en el quinto semestre que imparte la UNAM en esta materia. Ahí vamos a encontrar la materia de Arte Moderno en América. Aquí podemos utilizar un documental donde se aborde el tema. Este documental lo subiríamos a la plataforma para que nuestros alumnos lo pudieran ver, observar y después en un foro de discusión poder poner el tema a discusión. También el análisis y discursos y crítica de textos, que es otra de las materias. En esta materia la podemos enfocar definitivamente a lo que son los foros de discusión. Estos foros son muy importantes. ¿Por qué? Porque es donde la información que nosotros vamos adquiriendo y el conocimiento que vamos encontrando lo vamos a poner a disposición de nuestros compañeros para un análisis y crítica del mismo. ¿Esto de qué va a servir? Que el conocimiento fluya para poder reestructurar, para poder crear nuevo conocimiento. Esa es la importancia de un foro de educación. Otra de las actividades que podemos encontrar debido a la materia de Historia del Arte es la del coloquio. Esta es una materia que llevan en este quinto semestre y que la podemos llevar a cabo mediante una conferencia en YouTube, donde pueda haber muchos integrantes y donde ahí mismo se pueda discutir de manera vivencial y presencial el tema del coloquio. Esto ayudando más también a la retroalimentación. Ya mencionamos lo que son los foros de discusión. Ya vimos que son importantes para la retroalimentación y generación de nuevo conocimiento. Ahora, ¿cómo lo evaluaríamos? Bueno,
Evaluaríamos en base a la intervención del alumno, ya que tendrá que conocer la idea que se piensa discutir. Después, su contenido, ya que tiene que tener una buena estructura su discurso. Después, si se fomenta o no se fomenta la discusión, porque nada sirve que se pongan ideas, que estén ahí plasmadas, pero que no generen esa creación de nuevo conocimiento. Obviamente se va a evaluar también su redacción, ortografía y presentación, pero principalmente si se enriquece el tema y si se utilizan las herramientas, ya sea de búsqueda o las herramientas del foro de manera adecuada, y si sigue o no las reglas que el foro ha planteado. Todo esto lo podemos plasmar en una rúbrica. De esa manera se evaluaría un foro de educación. Bueno, todo esto que ya vimos como herramientas, que ya vimos de la educación virtual, ya vimos lo que es una plataforma, pues también se aterriza en lo que son las apps. Y una app que actualmente, por lo menos en mi trabajo, se está utilizando y está haciendo se está obteniendo una buena funcionalidad, es la de Google Classroom. Esta es para generar clases virtuales, igual que la Blackboard. En el momento en el que estamos viviendo, ahorita en el 2020, con esta pandemia que yo creo que nadie se esperaba, el gobierno del Estado de México solicitó continuar con los estudios de los alumnos que están inscritos en este ciclo 19-20. Para esto nos solicitó utilizar esta app, esta plataforma de Google Classroom. Actualmente vemos que es una opción y como tal tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de ellas es lo que mencionaba entre la diferencia entre si es buena la educación virtual o no. ¿Por qué? Porque muchos de los alumnos se hacen desentendidos y no entran a las clases virtuales que se les está solicitando, o no entregan los trabajos con excusas de que no tienen conocimiento, de que no les hayan avisado, de que no entra a la plataforma, de que no hay internet. Ha dificultado la participación de los alumnos en este tipo de aprendizaje y en este nuevo etapa que está viviendo la educación. Sin embargo, esta plataforma sí ha sido funcional porque se ha podido llevar a cabo con diversos grupos y con diversos estudiantes. ¿Cómo funciona? Lo vamos a observar en la siguiente lámina. Primero necesitamos una cuenta de Google para poder acceder. Después, dentro de Google vamos a tener la G Suite. Vamos a darle clic al recuadro y nos va a aparecer el icono de Classroom. Ahí le vamos a dar. Nos va a solicitar que decidamos entrar ya sea como profesor o como alumno. En este caso vamos a entrar como profesor, lo que nos va a aterrizar en una plataforma donde nos va a pedir generar una clase. Nos va a liberar una serie de actividades para poderla crear. Por ejemplo, el tablón, que es el espacio donde aparecerán todas las publicaciones que se haga dentro del curso. Ahí podemos integrar anuncios y personalizar los encabezados del curso. El trabajo en clase es donde podremos incorporar diversos materiales de acuerdo a lo que requerimos. Las personas. Aquí aparecerá el docente y el listado de los estudiantes que están dentro de esta aula. Y las calificaciones, donde aparecerá el historial de todos los estudiantes y su calificación. A partir de esto vamos a poder generar la clase. Obviamente vamos a poderle dar formato, vamos a poder agregar páginas, vamos a poder agregar herramientas virtuales como la videollamada, como conferencias, vamos a poder agregar aplicaciones para que las puedan utilizar los alumnos. Y cuando ya todo esto está listo, se les va a mandar un código para que ellos puedan accesar y regresando a esta página tendrán que dar
en Soy Alumno, ingresar al código y empezar a realizar las actividades que se nos solicita. Esto es lo que actualmente estamos utilizando en el Estado de México para poder apoyar a nuestros estudiantes y poder continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que podemos concluir que la educación virtual o en línea sí es una opción viable en México, es una opción que tenemos que empezar a pulir para poder aplicarla, tal vez no de manera concreta en las actividades diarias de nuestro quehacer docente, pero sí en actividades como son las tutorías, como son las asesorías, que por los tiempos muchas veces en las instituciones se reducen a pláticas nada más. Cuando podemos utilizar este tipo de plataformas y llevarlas a cabo. Podemos concluir también que aquellas aplicaciones y páginas de información están ya a la disposición de todos nuestros alumnos, por lo que va a facilitar más el flujo de creación de conocimiento. Muchas gracias.